Bienvenidos a un programa más de Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Gracias por tomarte este tiempo con nosotros y bueno, pues seguir estudiando y escudriñando la palabra. Mi nombre es Laura y estoy con José Antonio y te damos la bienvenida a este capítulo 10 donde nos toca analizar la mayordomía de los dones. Y aquí nos toca ver cómo estamos tú y yo. Si los estamos poniendo en práctica, no los estamos poniendo en práctica. Pero lo primero que yo quiero preguntarte, ¿qué importancia tienen los dones para la iglesia o para el cuerpo de Cristo? A ver, te pongo un ejemplo muy sencillo. A ti te gusta cocinar, ¿no es así? Sí, me gusta cocinar. Ok. Tú podrías preparar un plato internacional complicado, con una mano amarrada a la espalda, con un ojo parchado, con los oídos tapados y con los pies amarrados. No, no, creo que no. Bueno, el ejemplo que te doy tiene mucho que ver con lo que muchas iglesias están viviendo hoy en día. Muchas iglesias tienen la tarea de preparar alimento para el pueblo de Dios, alimentarlos espiritualmente, ¿no? Y en muchos casos también físicamente, de acuerdo a los ministerios que tienen. Pero lo ¿Sí? están haciendo con muchos de sus miembros amarrados. Es decir, cada creyente, cada hijo de Dios tiene una labor dentro del cuerpo de Cristo y debe ponerlo en funcionamiento. Entonces, ¿cuántos creyentes, cuántos nacidos de nuevo hay en la iglesia? Hay miembros que deben servir en ese cuerpo, Ok. ¿no? Y deben poner en funcionamiento en todo el cuerpo de Cristo para que se cumpla la labor, el propósito, la misión que Dios ha encomendado a esa iglesia local en particular. Muy bien. Tú decías en la prédica que, bueno, todos somos diferentes, todos somos diferentes partes dentro del cuerpo. Pero creo que es importante que nosotros podamos entender bien la diferencia de qué es el talento, el talento natural que tenemos, ¿no? Y de qué es el don. Ujú. Muy bien, el tema del talento es muy sencillo de encontrarlo. Puede ser algo heredado ¿Ya? o algo cultivado. Es decir, yo puedo aprender a hacer algo. Yo puedo aprender a tocar guitarra, ¿no? Pero también puede ser algo heredado por familiares que me han enseñado a tocarlo y que, como dicen, corre por mis venas, ¿no? La parte Ok, musical, sí. ¿no? Pero el tema del don, el don es un regalo entregado específicamente por el Espíritu Santo el momento en que Dios comienza a morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ok. ¿Todos los creyentes tienen dones? Claro que sí. Todos, La palabra dice indiscutiblemente. que por lo menos un don tiene aquel que ha nacido de nuevo, por lo menos uno. Ahora, hay una dificultad dentro de la iglesia y es que a veces pensamos que tenemos un don, pero tal vez estamos equivocados, ¿no? ¿Cómo podemos conocer qué don tenemos? ¿Qué don es aquel que el Señor nos ha dado? Porque creo que no hay nada más complejo que hacer aquello que no nos gusta o aquello que no nace de nosotros naturalmente. Por ejemplo, si tú me dices que yo me dedique al atletismo, veo una gran dificultad porque no es mi talento, ¿no? Y definitivamente sé que no es un don, pero perdón, ¿no? O sea, es para que me entiendan mejor el tema de estar en el lugar que no me correspondía. ¿Cómo hacemos en la iglesia para saber cuál es nuestro don? Ok, voy a tomar tu ejemplo. Yo estoy seguro que cuando estabas en el colegio y te ponían a hacer una prueba qué sé yo, atletismo, para que venzas la materia de educación física, bueno, pues lo hacías porque no te quedaba otra. Y así sea, en el último segundo llegabas y ya, con 3.6 aprobabas la materia, ¿no? Un poquito Pero más. en artes plásticas, yo creo que la profesora tenía que sacarte del curso, ¿no? Porque te gustaba esa materia. Sí. Muy bien. Algo así sucede, ¿no? Como un ejemplo con respecto a los dones. Uno puede querer tener un don, Ok. ¿no? Entonces, el hecho de querer tener un don y forzar y querer hacer eso, pues uno se va a frustrar y va a frustrar a otras personas. Entonces es algo complicado, ¿no? Entonces, la otra parte es que cuando yo descubro qué don el Señor me ha dado y lo pongo en ejercicio y lo cultivo, conozco más de ese don, pues yo me siento como pez en el agua. Esta es una parte importante, perdón. Tú decías en la prédica, que se las comparto acá, para que ustedes puedan escucharla también. Tú decías que ha entrado la falsa idea, ¿no?
en cada uno de nosotros quizás, o en la iglesia en general, de que, bueno, pues a mí me toca ser un cristiano de domingo. Si menos me involucro, está mejor, no hago mucho, hay gente que puede hacerlo, entonces yo no hago lo que tengo que hacer. Y ese es un peligro, ¿verdad? Es peligroso para la iglesia y para el creyente. Porque lo que hacemos con esa actitud es, yo creo que puede sonar fuerte, pero es la realidad, ser negligentes con lo que Dios nos ha dado. Recordemos, el centro de esta serie es ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Nos toca Y ser. algo que Dios nos dio son dones. Dones para servir dentro de la iglesia conforme a la necesidad de esa congregación. Entonces, si nosotros no queremos ponerlo en servicio, estamos siendo negligentes con el Señor, con nuestra vida y con la iglesia. ¿Los dones funcionan 24/7? Claro, los dones son irrevocables. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos sido capacitados con esos dones, Ya. ¿no? Y hasta el momento en que seamos arrancados de este mundo, ya sea a través de la muerte o que el Señor venga a recogernos a toda la iglesia, pues lo tenemos que poner en servicio. Ya. Muy bien. Entonces, los dones que podemos tener los recibimos como un regalo por parte del Señor. Sí, Definitivamente Dios es soberano. Él decide a quién le da ciertos dones y a quién le pone otros dones. así es. ¿Sí? Claro que sí, es algo que el Señor decide y escoge dentro de su soberanía. Tú puedes pedirle un don al Señor, bueno, no está mal, pero eso le corresponde al Señor. Él decide qué don te va a dar. Ok. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que Él te va a dar un don en el cual sepa que tú vas a funcionar adecuadamente para bendición de tu vida y bendición de los demás. Eso, el Señor nunca te va a dar un don Claro, que no te guste o no que... te va a castigar con un don, te va a bendecir con un don. Ah, eso está muy lindo. También tú mencionabas que el don debe servir para bendecir al resto, o sea, no para beneficio propio, no para vanagloria, sino para ponerlo en servicio de la iglesia y Exacto. de la gente que está afuera. Yo creo que ese es el punto más claro y sencillo para ver si está funcionando, si estamos funcionando nosotros en el don, si nosotros nos estamos sirviendo del don o estamos sirviendo con el don. Ya. Esa es la clave. Si nosotros nos servimos del don, luz roja, algo está mal. Pero si estamos sirviendo y bendiciendo al pueblo de Dios y a otras personas con el don, pues estamos cumpliendo el mandato y lo que el Señor nos ha encomendado. Ok. También en la prédica, bueno, nos hablabas acerca de los 3 tipos de dones que existen. Definitivamente esto es mucho más serio, más profundo, quizás más teológico, pero tú decías que habían los dones fundamentales, los dones de señales y los dones consolidantes. De hecho, si escuchan la prédica, van a saber a qué me refiero. Pero muchas veces el don que nosotros buscamos es aquel que se ve, es aquel que los demás pueden decir, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo trabaja? ¿Cómo hace? Y esto puede alejarnos de la obra del Señor en nuestra vida. Exacto. El hecho de comprender que el Señor nos ha dado un don consolidante, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el objetivo de un don consolidante? Sobre edificar, consolidar el cuerpo de Cristo. Ya la iglesia ha sido edificada, es decir, ha sido ya fundada por Cristo a través de los apóstoles. Ya está hecha. Nuestra labor es continuar con la obra que Dios nos ha dado hasta que sea culminada, el momento que el Señor decida. Entonces, cada uno, por eso también el ejemplo de que somos piedras vivas, pertenecemos a una iglesia viva y tenemos que cumplir nuestra labor. Ok. Mira, nos toca analizar cómo estamos ahora. Esta mayordomía es muy importante porque habla de cómo estamos escuchando al Señor y cuán sensibles estamos siendo a su palabra. Creo que a todos nos toca ver un poquito cómo estamos y cómo estamos trabajando dentro del cuerpo de Cristo. ¿Con qué cita nos quedamos hoy? La cita más hermosa para esto es Romanos capítulo 12, ¿no? Versículo 5, que nos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mi anhelo, mi recomendación es que cada uno de los creyentes busquemos, descubramos el don con el cual hemos sido capacitados por el Señor. Y asimismo,
lo pongamos en servicio y en ejercicio dentro del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra labor como creyentes. Y también apelo y hablo a todos los líderes en las iglesias que nosotros como pastores tenemos el llamado por parte de Dios de abrir y encontrar espacio para que todos los hermanos sirvan conforme a su don y la iglesia crezca como ese organismo vivo que traiga bendición al lugar donde ha sido plantada. Entonces, la iglesia que sirve conforme a los dones de los creyentes es una iglesia que el Señor bendice, una iglesia que el Señor levanta y una iglesia que va a traer la palabra de Dios al lugar donde fue plantada. Y eso es lo que queremos ser. Así es. Una iglesia que sirva al Señor con todo su corazón. Gracias, gracias José Antonio. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les dejamos en la cajita de descripciones todos los dones para que ustedes puedan verlos, puedan estudiarlos un poquito también y puedan interesarse aún muchísimo más en este tema que es bastante amplio, pero sobre todo recordar que tú y yo tenemos un don y que debemos ponerlo en práctica. Gracias, gracias José Antonio. Gracias por estar con nosotros, porque todo es mejor a la luz de la palabra.